Muy buenos días. El día de hoy voy a explicar la tarea número 3 correspondiente al curso Seguridad y Salud en el Trabajo, anteriormente denominado Salud Ocupacional. Recordemos que tenemos tres tutores: Julián Andrea Pineda, Nicolás Cortés, Maigret Pérez y quien les habla, Diana María Pereira Fernández. Es importante que ustedes escriban a sus tutores cualquier inquietud o pregunta que tengan. Los tutores tienen 24 horas para contestarles. Bueno, primero que todo vamos a ver la tarea número 2. Vamos a hacer una revisión sobre los principales conceptos básicos para abordar toda la parte de accidentes de trabajo. Tenemos el primer concepto, que es trabajo, que es toda actividad que el hombre realiza transformando la naturaleza con el fin de mejorar la calidad de vida. Ambiente de trabajo es el conjunto de condiciones que rodean a la persona y que directa o indirectamente influyen en su estado de salud y en su vida laboral. Riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento, por ejemplo, riesgo a una caída, riesgo a ahogamiento. Factor de riesgo es un elemento, fenómeno o acción humana que puede provocar daño a la salud, como por ejemplo esfuerzo físico, ruido o monotonía. Un incidente es un acontecimiento no deseado que bajo circunstancias diferentes podría haber resultado una lesión a las personas o a las instalaciones, es decir, un accidente. Un ejemplo, un tropiezo, un resbalón. Un accidente de trabajo es un suceso repentino que sobreviene por causa o por ocasión del trabajo y que produce en el trabajador daños a la salud, una herida, una fractura, una quemadura. Y una enfermedad laboral es el daño a la salud que se adquiere por la exposición a uno o varios factores de riesgo presentes en un ambiente de trabajo. Bueno, ¿qué van a trabajar ustedes en esta tarea número 2? Ustedes tienen definido un caso y dentro de ese caso ustedes van a trabajar el anexo 4, que es el accidente, cómo se investiga un accidente de trabajo, y van a hacer una cartilla educativa, máximo 3 hojas, donde ustedes van a explicar cómo minimizar ese riesgo y cómo capacitar a las personas en la empresa para que no vuelva a suceder. Las metodologías utilizadas para hacer un análisis sobre los accidentes de trabajo tenemos varias: análisis de casualidad, el 5 por qué, árbol de causa y espina de pescado. Ustedes pueden trabajar cualquiera de estas en el formato del anexo 3, que ya les explico en qué parte ustedes lo van a utilizar. Si van a trabajar análisis de causas, van a revisar qué faltas de controles fallaron, cuáles son las causas básicas, las inmediatas, qué tipo de accidente fue y qué pérdida se tuvo. Si vamos a trabajar el 5 por qué, vamos a trabajar el qué, el cuándo, el dónde, el quién, cuál, cómo y cuál fue el fenómeno que se presentó en ese momento. Un árbol de causa, empezamos a detallar por qué se presenta el accidente y todas sus raíces. Y la espina de pescado, podemos trabajar y revisar qué pasó en el medio ambiente, en la máquina, en el método, en el material, mano de obra o medición. ¿Qué es una causa básica e inmediata? Cuando hablamos de causas inmediatas, son circunstancias que se presentan justamente antes del contacto y que por lo general son observables. De ahí se dividen condiciones subestándar y actos subestándar. La condición subestándar es toda situación que se presenta en el lugar de trabajo, y los actos son acciones u omisiones cometidas por las personas. ¿Qué significa esto? Que tenemos que entrar a revisar por qué sucedió el evento y se presenta un accidente de trabajo. Las causas básicas son todas aquellas que se manifiestan detrás de los síntomas, razones por las cuales ocurren actos y condiciones. Hay factores de trabajo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la empresa, mantenimiento, calidad en los equipos, y los factores personales
ya tiene que ver con la capacidad del trabajador, como son sus destrezas, aptitudes, entre otros. Entonces, la condición subestándar son aquellas fallas mecánicas, herramientas defectuosas, resguardos inadecuados, orden y limpieza deficiente. Y los actos es cuando no usamos un equipo de protección personal, trabajamos a una velocidad insegura, operamos los equipos sin autorización o sin los protocolos exigidos. Las causas básicas, encontramos factores de trabajo que son liderazgo y supervisión deficiente, ingeniería inadecuada. Y los factores personales, toda la capacidad inadecuada, falta de conocimiento y tensión en ciertos momentos al momento de trabajar en un puesto. Ese es el anexo 4 que ustedes van a trabajar. En esta primera parte van a describir qué pasó. Recuerden que siempre que se hace un análisis deben colocar en qué hora y en qué fecha sucedió el accidente. El registro fotográfico es exactamente el mismo que tenemos en el caso planteado. Y luego viene el análisis de la metodología de causa. Recordemos que tenemos análisis de causas, el 5 por qué, árbol de causas o la espina de pescado. Ustedes deben presentar una sola, identificando cada uno de estos análisis. Luego en la parte de acá es un desplegable. Ustedes van a encontrar causas básicas y causas inmediatas, factores de trabajo y factores personales. Identifican la causa, hay un desplegable aquí, ustedes lo identifican y de una vez sacan la subestándar en cada uno de ellos. Van a identificarlos. Y en esa parte de abajo, ya una identificada las causas básicas inmediatas, van a identificar los controles para cada uno de ellos. Recuerden que este es un trabajo colaborativo. Una vez que ya ustedes rediligencien el anexo 4, van a elaborar una cartilla. La cartilla, ustedes tendrán que explicarle a la persona en 3 hojitas cómo evitar que se vuelva a presentar ese accidente de trabajo. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Precaución del uso de la máquina sopladora. Entonces, ¿qué es lo que debe utilizar? ¿Qué elementos? ¿Cuáles son las pausas activas que debe realizar? Ustedes tienen que identificar por qué sucedió el accidente y cómo lo debemos prevenir. Y eso lo plasmamos en una plantilla. Este ejercicio, recuerden que es colaborativo, ustedes van trabajando en el foro los avances y entre todos van construyendo.